Le presentaron al maestro un mudo endemoniado. El maestro, expulsando el demonio, pudo hablar el mudo y la gente quedó maravillada y decía: jamás hemos visto cosa igual en Israel. Los fariseos decían: pero el príncipe de los demonios expulsa a los demonios. Jesucristo recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en sinagogas, proclamando la buena nueva del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a la muchedumbre, sentía compasión, porque estaban abatidos como ovejas que no tienen pastor. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versos 32 al 38. El Hijo de Dios plantea una misión basado en la misericordia, el amor y la bondad con las demás personas. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 5 de julio, año 2022. Jesucristo espera misioneros de la misericordia. Así debería ser la misión que cumpla cada persona en este mundo en nombre de Jesús de Nazaret. Y esa misión tiene que ser una persona de la misericordia. Dice el Santo Evangelio que Jesús sentía mucha compasión por las personas porque las veía como ovejas que no tienen pastor, personas abandonadas, personas que no son atendidas a tiempo, personas que reciben deprimendas, personas que no sienten el cariño de los demás. Un buen misionero de la misericordia puede ser una persona bautizada y una persona creyente. Sería suficiente con que se dedicara siempre a eso, a ser misionero de la misericordia. Ver en Jesucristo el rostro solidario ante el dolor, ante la persona que sufre, amigo de el que ha perdido el sentido de su vida, de la persona que se siente ya como desconsolada y abatida. Debe haber alguien que le dé la mano, al menos que le dé unas palabras de ayuda. Esa es como la intención. Jesús es Dios. Si su divinidad no es ajena a su entrega, no es ajena al martirio. Jesús se mostró con un rostro siempre también de la misericordia en las palabras y en las acciones. Toda palabra y toda acción de Jesús tenía como ese sello y esa impronta de tener misericordia por las demás personas. El Hijo de Dios, por ejemplo, afirma que la misericordia no es solo el obrar de Dios Padre, sino que se convierte en el criterio para saber quién es verdaderamente un hijo de Dios. La frase está muy bien lograda. Tratar de decir que la misericordia es el criterio para uno poder saber qué clase de católico es usted, qué clase de creyente es usted, qué clase de ministro es usted, qué clase de consagrado es usted. La misericordia es un buen criterio para conocer a otra persona. La misericordia es y debe ser el ideal y el criterio de credibilidad. Así lo decía el Papa Francisco, citando y haciendo como eco a esa cita bíblica en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo: dichosas las personas que sean misericordiosas. Y allí el Papa Francisco, en esa bula para declarar el año de la bondad, de la misericordia y de la caridad, en esa época el Papa Francisco hablaba de ese criterio
el criterio para saber y creerle a alguna persona de su buena religión tiene que ser la misericordia. Y esa bula fue llamada Misericordiae Vultus, el rostro, la cara de la misericordia. Así la denominó el Papa Francisco. El Hijo de Dios entonces está muy interesado en una iglesia de la misericordia, que cada día intentemos eso, ser personas misericordiosas, como ponernos en los zapatos de los demás, asumir la angustia, darle la mano, servirle a la persona, prestarle un buen servicio. Excelente persona que haga eso. Aparte de que la iglesia es una, es santa, es católica, es apostólica, es romana, es misionera, Jesucristo le pone un sello más, quiere una iglesia misericordiosa. Una iglesia misericordiosa quiere decir una iglesia que es un conjunto de hombres, mujeres bautizados que se preocupan mucho por el dolor, por el anciano, por el enfermo, por el impedido y piden mucha misericordia. Jesucristo como que se compadece de cantidad de gente que no tiene pastor y le coloca la misericordia como la connotación de la iglesia del Nazareno. Apacentar a todos aquellos que se acogen a la misericordia. Una iglesia que le obedece a Dios antes que a los demás. Una iglesia que se convierte en testigo de un resucitado. Y el resucitado comunica a Dios. Testigos de estas cosas somos nosotros, el Espíritu Santo que nos la comunicó. Una iglesia que le ora a Dios y pidiéndole que envíe muchas personas buenas que sean operarios de su mies. Y así lo dijo Jesucristo a sus seguidores, que eran los apóstoles: pidan al dueño de la mies que envíe operarios a su mies, para que sean proveedores de la misericordia. Es decir, la importancia de entender el criterio. Y el criterio es ese: la misericordia es y debe ser el ideal de vida de una persona creyente y debe ser el criterio para poder creerle a una persona en su propia misión. Salud, bondad y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.